Continuando con el programa, estamos con Marita Parodi, es nutricionista. Vamos a hablar acerca del soporte nutricional, porque no es una dieta especial, es un soporte nutricional. Hay diferencias entre eso, que ya Marita nos va a explicar, del paciente que tiene una esclerosis lateral amiotrófica. Vamos a conversar acerca de cómo es que debemos o cómo es que se debe estructurar no solamente la dieta, sino la forma en la que se le administra a un paciente que tiene esclerosis lateral amiotrófica o ELA, que es una manera en la que más comúnmente la gente la puede conocer. Marita, un placer tenerte acá en el programa. Gracias por venir a compartir tu experiencia, tus conocimientos acerca de esto, cosa que has ido cosechando a través de los años, para compartir con aquellas personas que de pronto, pueda que no tengan ELA, pero de repente tienen un paciente que tiene una condición neurológica, degenerativa, crónica, en donde el soporte nutricional es tan importante. ¿Por qué es tan importante el soporte nutricional en la esclerosis lateral amiotrófica, inclusive por encima de otras condiciones neurodegenerativas? Hola Pepe, gracias por invitarme. Pepe, mira, la nutrición en la ELA es quizá uno de los soportes más importantes para mejorar la calidad y la cantidad de tiempo de vida del paciente con ELA. Y esto porque hay etapas en la enfermedad que se vuelve hipermetabólica, es decir, que el metabolismo se acelera y que se requieren más calorías de lo normal. ¿Así? Y quizá lo más importante es porque en la mayoría de los casos de ELA, sobre todo en la ELA vulvar, correcto, tarde o temprano se compromete todo el mecanismo de masticación y de deglución, el sistema orofacial en general. correcto, Lo que impide al enfermo comer la cantidad que necesita comer para mantenerse en un estado correcto, saludable o normal. Ahora, no es que tenga que variar la composición de la dieta, ¿no? O también tienen que incidir en las proporciones, los nutrientes. ¿Necesita una dieta especial o es su dieta convencional, pero administrada de manera eficiente? Mira, primero, el manejo nutricional del paciente con ELA es dinámico. Va cambiando a medida, como es una enfermedad progresiva, correcto, a medida que el paciente va cambiando todas sus características propias de la enfermedad, que además es una enfermedad que se presenta de forma distinta en los pacientes. No siempre la evolución es igual en un patrón de presentación frente al otro, pero tarde o temprano todos los pacientes con ELA ven comprometida su capacidad para comer. Además cursa con fatiga, donde la nutrición o los mecanismos para ver en qué momento comes, cuánto comes, es importante. La consistencia es básica, porque si tú tienes una persona con dificultad, por ejemplo, para la lengua, en la lengua, que no puede mover o hacer un bolo alimenticio, o que no puede deglutir, y le pones un plato de comida convencional frente a él, va a demorar tanto, o se va a atorar tanto, que nunca va a lograr completar el plato. Entonces esto se viene dando, hay que observar y, digamos, tomar medidas a tiempo para evitar que el paciente se desnutra. Correcto. Porque cualquier enfermo de cualquier enfermedad, cuando es crónico y se desnutre, tiene un problema. Digamos, el pronóstico es bastante peor. Y en la ELA esto es peor aún. Correcto. Ahora, hablemos del estado nutricional. Tú dijiste hace un ratito que hay un estado de aumento del metabolismo, es decir, aumento del consumo calórico por la misma enfermedad en sí, asociado a los factores que se pueden ir sumando con respecto a la forma de deglutir, a la forma en la que el intestino empieza a absorber y digerir, a la forma en la que se empieza a mover, ¿no es cierto? Son factores que podrían sumar a una desnutrición. ¿Qué tan importante es el estado nutricional antes de la enfermedad en el paciente para mantener un buen nivel y qué tan exitoso puede resultar mantener un buen nivel nutricional en un paciente con ELA? Es muy importante, sobre todo en el periodo previo a saber que uno tiene ELA, porque como ahí bien hemos conversado con el doctor previamente, el diagnóstico no es fácil. Entonces, sí, claro, hay un periodo largo en que no sabemos qué pasa, que se pierde tiempo. A veces los pacientes debutan con que han perdido 10 kilos en 6 meses y no sabemos por qué. Como el mecanismo, digamos, de la enfermedad per se no se conoce, no sabemos qué es lo que causa la ELA, probablemente el cuerpo, en este afán de defenderse de esto que lo ataca, acelera su metabolismo y el paciente pierde peso. Además, con la noticia de que tienes una enfermedad así, te deprimes, dejas de comer. Luego, además, hay algo que no hay que dejar de mencionar, que como pierde fuerza el paciente, a veces no lo dice, pero tiene un plato por delante y deja la mitad porque se cansó de elevar el tenedor o el cuchillo, y son una serie de cosas que se van sumando y que hacen que se desnutra. Sí, la dieta del paciente con ELA no es una dieta normal como la mía o como la tuya, tiene que ser una dieta
súper nutritiva por un lado, porque no sabemos verdaderamente si son los radicales libres los que causan la enfermedad, si es la neurotoxicidad, si hay alguna bacteria, un virus, no sabemos. Entonces tenemos que cubrir todos los frentes. Correcto. Mejorar inmunidad, la fatiga hay que combatirla a toda costa. Si bien las terapias físicas son otro pilar importante para conservar el estado general del paciente con ELA, si tú no te nutres bien, como cualquier deportista o alguien que hace una actividad física adicional, no te favoreces de la terapia en sí. Entonces hay que tener una serie de estrategias, cuánto rato antes de la terapia vas a comer, si esa comida va a tener o no carbohidratos. Después de que acabas la terapia, dentro de las 2 horas siguientes hay que comer para que tu cuerpo no rompa tu músculo para sacar glucosa, porque esta enfermedad es además hipermetabólica. Entonces hay una serie de condiciones que es muy importante que sean manejadas por un nutricionista para que la calidad y cantidad de vida, insisto, del paciente con ELA sea mayor. ¿Es necesario recurrir a suplementos de vitaminas, minerales para complementar o para enriquecer el contenido de esa dieta en el paciente con ELA? En principio sí. Ahora, cada paciente es distinto. Es difícil lograr cubrir con la dieta todo lo que quisiéramos. Entonces sí hay, por ejemplo, antioxidantes, sí suelo dar en la mayoría de los casos. Solemos dar vitamina C, vitamina E. Muchos casos damos coenzima Q10, porque la mitocondria también está afectada. Yo uso mucho la manteca de coco o el coconut oil, que equivocadamente mucha gente dice que es para adelgazar. No, no es para adelgazar. No, es una grasa. Es una grasa que además da calorías, lo que nos sirve para la ELA. Para aumentar la densidad calórica. La densidad calórica, y también nos sirve para mezclar y hacer un conglomerado o dar mayor valor energético a una preparación, por ejemplo. Y también nos sirve para dar una energía rápida al cuerpo y conseguir combatir un poco la fatiga. Hay un montón de factores que son importantes. Antes de empezar la entrevista me estabas enseñando un par de artículos que a mí me sorprendieron muchísimo, que tienen que ver con el sobrepeso y la evolución de la enfermedad. Así es. Para todo el mundo el sobrepeso pues es una amenaza seria para la salud del planeta, de las personas. La vida se ve deteriorada por la obesidad y sobrepeso. Pareciera que no fuese así en el ELA. Cuéntanos un poco de estos artículos, por favor. Este estudio que te mostré recientemente es un estudio en 400 personas, pero lo que determina es que las personas que tenían ni siquiera sobrepeso, una obesidad leve, o sea, más allá del sobrepeso, tuvieron una sobrevida mucho mayor que los pacientes que iniciaron la enfermedad con un peso normal o con bajo peso. Y esto a mí me lleva a una conclusión. Quiere decir que la enfermedad destruye al cuerpo, porque es una enfermedad degenerativa y destruye los músculos. Y por lo general no hay un protocolo, por ejemplo, de nutrición o de terapia para cuidar ese cuerpo y cuidar ese peso. Por eso, lo principal acá es cuidar el peso. Entonces, eso es lo que ha llevado indirectamente a que un paciente que tiene sobrepeso o obesidad viva más o enfrente mejor los efectos tan terribles de la enfermedad. ¿Podría cambiar el curso de la enfermedad? Es decir, tú podrías tener aparentemente un ELA vulvar, que es de las formas más severas. Así es. Con un buen soporte nutricional podrías revertir esa fatalidad en el pronóstico que podría tener una forma, y teniendo una esclerosis lateral amiotrófica no vulvar, de alguna manera leve, para que lo entienda el público, con una mala dieta podría tener un peor curso de enfermedad. Con un mal cuidado nutricional, por supuesto, y tengo casos evidentes. Yo soy vicepresidente de la Asociación de ELA Perú y he visto muchos casos, ¿no? Y yo te he contado antes, mi esposo tiene 13 años de ELA, 13 años de ELA, y sigue alimentándose con un ELA vulvar por su boca. Correcto. Y eso es inusual. ¿Y él tiene problemas para deglutir o para movilizar la lengua? Porque son dos problemas diferentes. Los tiene tempranamente, para deglutir, para mover el bolo. A veces no cierran bien la boca, hay un exceso de saliva, una serie de cosas. Pero si tú tienes un buen estado nutricional, por ejemplo, conservas tus músculos, una terapia orofacial puede ser beneficiosa para fortalecer esos músculos. Pero si tú estás débil y desnutrido, no hay terapia que te juegue a favor. Te va a jugar en contra. Además, el paciente con esclerosis lateral amiotrófica es un paciente que tiene que tener terapia física, es decir, tiene que hacer ejercicio físico. Eso también obliga a que tenga un soporte nutricional importante. Bien dijiste tú, en las 2 horas posteriores a la terapia tiene que comer, es como irte al gimnasio y hacer pesas. En las 2 horas siguientes tienes que comer algo para no deteriorar el músculo, ¿no? O sea, hay que tratar de tener todas las estrategias para lograr cuidar ese cuerpo, cuidar esos músculos y enfrente mucho mejor la enfermedad. Porque además hay otra cosa que es importante. A veces pierden tanto peso los pacientes y se deciden muy tarde a ir a una gastrostomía, porque verdaderamente el paciente con ELA por lo general acaba en una gastrostomía, sobre todo vulvar. Pero si tú haces una gastrostomía temprana, no hay que tenerle tanto miedo.
Porque el paciente puede comer parte por boca y puede completar el resto por su gastrostomía. Correcto. Y puede seguir inclusive caminando, puede seguir manejando. Sí, por supuesto. Pero hay que tomar esa decisión de forma temprana. ¿Tu esposo trabaja? Mi esposo trabaja, sí, yo lo llevo a la oficina a diario. Pero inclusive en la ELA de origen espinal, también la nutrición juega muchísimo a favor porque te favorece de esas terapias. Correcto. Evitas además que se comprometa tempranamente el sistema respiratorio. Claro, el diafragma, los músculos Las fibras del intercostales. diafragma son muy sensibles. Cuando hay desnutrición se afectan enormemente. Claro, entonces si tienes una enfermedad que es agresiva y progresiva y ya se afectaron los músculos del diafragma, difícilmente vas a salir del problema. Marita, una pregunta que no quiero que se me quede en el tintero tiene que ver con el tránsito intestinal y el patrón evacuatorio del paciente que tiene esclerosis lateral amiotrófica. ¿Hacen constipación, estreñimiento, hacen diarrea, alternan o pueden mantenerse? Y sobre esa base también tienen que trabajar ustedes a la hora de planear la dieta del paciente. Hay las dos cosas. Se dan las dos cosas. Hay pacientes que nos juegan muy en contra este tránsito acelerado, pues es terrible el tránsito acelerado porque no lo llegas a renutrir porque come y digamos se pierden los nutrientes en una evacuación rápida, ¿no? Sí, pero eso se asocia más cuando el paciente ya está un poco desnutrido. Y además, claro, porque hay como una disbiosis intestinal y una inflamación constante y sí, claro, ahí hay que tener mucho cuidado con la dieta y también se presenta lo contrario, el estreñimiento y también hay que manejar muy bien la dieta porque es muy incómodo para el paciente padecer un estreñimiento de todas maneras, ¿no? Así es. Bueno, Marita, felicito todo tu trabajo, tu esfuerzo, yo sé que lo haces con una dedicación absolutamente basada en el amor que le tienes a tu esposo, pero también agradezco a nombre de todos los pacientes que puedan estar con esta condición, que no sepan que hay una asociación, ¿no? Claro. Tú eres vicepresidenta de la asociación. Sí, justamente van a pasar ahora aquí en el canal. Enhorabuena, Gracias. Yo te agradezco que hayas venido, siempre nos das la mano para los temas de nutrición, no solamente para esto, estamos a tus órdenes para los que se te pueda ofrecer. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Voy a cerrar el programa y regreso a seguir conversando contigo. Espero que el programa les haya gustado, espero que haya sido bastante informativo para ustedes. Ya lo saben, esta enfermedad tiene un buen manejo, hay que estar ahí, el equipo es multidisciplinario y espero que pronto la ciencia pueda lograr un medicamento que ayude a mejorar las condiciones de salud de esta enfermedad. No olviden lavarse las manos, nos vemos mañana. Chau, chau.